¿Qué tal, apreciados amigos? Disculpen la tardanza con la publicación de este video. Bueno, son asuntos que a veces suelen presentarse, pero espero que de todos modos y en alguna manera este material les sirva, y ya sea para el repaso de esta lección o también pues como algún material que ustedes puedan tener a la mano. La ley y la gracia. Así titula la lección que estudiamos esta semana, y vamos a tratar de ser lo más prácticos y directos en el desarrollo de este tema a través de este bosquejo. Así es que, mis queridos amigos, permítanme extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 7. Miren, hay algo que nosotros debemos de recordar. Nuestra salvación se debe únicamente a la obra de Cristo. Gracias a su muerte en la cruz, nosotros alcanzamos y podemos ser salvos. El versículo de memoria de esta semana lo resume de una forma clara. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es que nuestra salvación es gracias y se da gracias a la muerte de Cristo, como ya lo dije, y a eso se le conoce como la gracia. Es decir, yo no me salvo por lo que hago, por lo bueno que soy, sino por lo que hizo Cristo. Sin embargo, la ley es importante, la ley es fundamental, y esta lección precisamente abordó ambos temas. Cómo encontrar el equilibrio, cómo encontrar la dinámica entre la ley y la gracia, y ese es el tema. Vamos a desarrollar este tema y entenderlo con estos tres objetivos. Número 1, la ley es eterna. Esto es lo primero que veremos. Lo segundo, nuestra salvación es por gracia. Y por último, ¿dónde entra la obediencia a la ley? ¿Cuál es el rol en todo esto? Les recuerdo, queridos amigos, que ustedes pueden ver los materiales de esta lección, de este trimestre, mejor dicho, a través de los videos que ya han sido publicados, y las diapositivas también estarán publicadas para que ustedes puedan hacer uso de este material. Bueno, con todo esto, ahora sí, vamos a desarrollar la parte exploratoria de esta lección. Lo primero que veremos es la eternidad de la ley. Es decir, que la ley siempre existió. Dios es eterno, su ley también es eterna. En Gálatas 2:21, que era el versículo de memoria, nos decía que la salvación es por gracia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿había una ley en el cielo? Si usted, pastor, está diciendo que la ley es eterna, ¿eso quiere decir que en el cielo había una ley? Pues sí. Miren, acá vamos a plantear estas ideas. Número 1, Dios es amor. En primer lugar, recordemos esto, el amor de Dios está presente y es el eje de toda la historia, la Biblia, de todo, ¿ok? Y Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia como el hombre. Ahora, hemos estudiado y hemos entendido que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Eso también es algo que nosotros hemos visto. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Y si Dios es amor y Dios no cambia, eso quiere decir que la ley se mantiene eterna. No quizá como los 10 mandamientos que conocemos nosotros, pero sí en su esencia, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo o amar a los demás. Por otro lado, también hemos entendido que la ley es necesaria en la creación. Por un lado, ya en la semana comentamos de que la naturaleza obedece a leyes naturales que obviamente fueron establecidas por Dios. Y si la naturaleza obedece a leyes para su correcto funcionamiento a pesar del pecado, ¿cuánto más nosotros deberíamos de seguir una ley, en este caso una ley moral, o también conocida como los 10 mandamientos? Por otro lado, si nosotros analizamos lo que dice Ezequiel y también el libro de Isaías en relación al pecado de Lucifer, aquí encontramos evidencia del quebrantamiento de la ley. Por ejemplo, Lucifer albergó egoísmo en su corazón y eso lo llevó a codiciar. ¿Acaso eso no va en contra de los mandamientos que nosotros conocemos? Tuvo envidia, celos, al mismo tiempo comenzó a dispersar mentira, practicó la idolatría porque él llegó a idolatrarse, él llegó a considerarse superior y por supuesto utilizó mal el nombre de Dios, blasfemó.
te das cuenta que en las acciones de Lucifer, y esto lo estamos viendo de manera rápida, este ángel fue contra los mandamientos que figuran en la ley. En otras palabras, Lucifer quebrantó la ley, una ley que existía en el cielo. Esto es muy curioso, porque aquí vemos un ejemplo de que se quebró la ley, lo que nos lleva a concluir nuevamente de que en el cielo efectivamente sí existía una ley. Ahora, esa ley, la ley que estaba en el cielo de amar a nuestro prójimo y sobre todo amar a Dios, esa ley Dios lo entrega al hombre y lo hace a través del pueblo de Israel, ya en el monte Sinaí. Jamás fue exclusivo para Israel, al contrario, Israel tenía que ser el medio para que la humanidad conociera esa ley. Pero volviendo a la ley que recibe el pueblo de Israel, de acuerdo a los textos que ustedes están viendo en su pantalla de Deuteronomio en diferentes capítulos y versículos, nosotros comprendemos lo siguiente. La idea en todo Deuteronomio es la misma: obedecer la ley. Tenemos que obedecerla. Y ya, contextualizando dentro del pacto, nosotros sabemos y entendemos que la obediencia a la ley es fundamental para que el pacto se cumpla. Esto es esencial. Dios cumple sus promesas, su palabra, pero Dios pedía al pueblo: ustedes también cumplan, y el pueblo se comprometía. Y hemos visto que era el pueblo el que constantemente hacía méritos para romper el pacto. Sin la obediencia a la ley no existía el pacto. Sin ley no había pacto, en otras palabras. Entonces, la obediencia a la ley era fundamental. Recordemos, la ley ya estaba en el cielo, la ley es entregada a los hombres y la ley tenía que ser obedecida. Sin embargo, aquí viene una idea clarísima. Guardar la ley no nos salva. Esta es una verdad. Guardar la ley no salvaba al pueblo de Israel. Guardar la ley no nos salva. Entonces, ¿cuál es el rol de la ley en todo esto? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero hasta aquí hemos visto que la ley de Dios es eterna y nosotros ahora pues tenemos que obedecer a esa ley. Pero de esto hablaremos ya en los próximos objetivos. Siempre fue por gracia nuestra salvación. Esto es lo que decíamos en el objetivo anterior. La ley no nos salva. Lo que nos salva es la gracia. Y vamos a ver aquí el ejemplo del pueblo de Israel. Miren, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Correcto? Vamos a estar recordando lo que ya hemos estudiado. Dios rescata a su pueblo de la esclavitud. Y en su rescate, así como las plagas, Dios les ayuda a cruzar el Mar Rojo. Luego, para que el pueblo se sustente, les entrega el maná. También les permite beber agua de la roca. Y son solo 3 de los grandes milagros que Dios hizo. Hizo muchos milagros más por su pueblo. Y así, en toda esa demostración de amor, el Señor los conduce hasta la tierra prometida. El Señor los lleva hasta la tierra prometida, en donde encontrarían descanso a la esclavitud a la cual estaban sometidos. Aunque ya en el camino también ellos estaban disfrutando de ese descanso. Ahora, aquí, viendo todo este cuadro, viendo toda esta línea, quisiera preguntarles a ustedes: ¿qué hizo Israel para merecer esto? ¿Qué méritos hizo a Israel? ¿Qué logros, qué objetivos alcanzó? La respuesta es obvia: nada. Pastor, Israel no hizo méritos. Correcto, Israel no los hizo. Miren, aquí solo quisiera hacer este razonamiento. ¿Acaso Dios le dijo al pueblo de Israel: miren, si quieren que los libere, obedezcan la ley? Si quieren que yo los salve, tienen que ser obedientes a la ley. No. Dios rescata a Israel y todo este proceso se lleva a cabo únicamente por su gracia, únicamente por amor. Entonces, es falsa la idea que muchos enseñan de que Israel tenía que salvarse por las obras, que el pacto con Israel era por obras. Eso es falso. Dios rescata a Israel únicamente por gracia, únicamente por amor. Y eso le recuerda
Moisés a Israel en el capítulo 9 de Deuteronomio le dice: no por vuestra justicia ustedes van a poseer Canaán, no por vuestra santidad, no porque ustedes sean mejores que ellos, no, ustedes no merecen esto, nosotros no merecemos esto. Entonces, la idea es clara: Dios rescató a Israel únicamente por gracia. Dios rescató a Israel únicamente por amor. Ahora mire, Moisés, hablando al pueblo, les dice: ustedes heredarán Canaán por la gracia de Dios. Y esto es algo que Dios recuerda al pueblo. Y si Dios lo recuerda constantemente, también nos recuerda a nosotros. Porque nosotros somos muy buenos para olvidar los méritos de Dios, somos muy buenos para olvidar la gracia de Dios. En Hebreos 11:29, por ejemplo, dice, va haciendo un juego de palabras, lo siguiente: como ustedes creyeron y confiaron en Dios, es decir, llegaron a tener fe, fueron obedientes a sus indicaciones. Por ello, por ejemplo, marcharon en dirección al mar y, por el poder de Dios, cruzaron el Mar Rojo. Dios no se rescató por amor, Dios nos rescató por gracia. Entonces, la salvación, queridos amigos, siempre ha sido por gracia. El pacto con Israel ha sido con gracia. La salvación que ellos disfrutaron ha sido por gracia. Jamás ha sido por obediencia. Jamás ha sido por obras. La salvación siempre fue por la gracia de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que creer y confiar, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Eso es lo que te salva, eso es lo que me salva, eso es lo que salvó a Israel, los méritos de nuestro Señor. Entonces, ¿qué hay de la ley? ¿Para qué está la ley? O en todo caso, pues ya se abolió, ¿verdad? No, no se abolió. Y de eso hablaremos en el último objetivo. Ahora sí vamos a ver la obediencia a la ley. Pero antes recuerda que es interesante encontrar justificación por la fe en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en un libro que está plagado de la ley. Vemos que la justificación por la fe es algo que la Biblia enseña. Bueno, hablemos ahora de este punto, la obediencia a la ley. Recordemos, Dios hizo todo lo necesario para salvarnos. Y nosotros aceptamos esa salvación por fe. Ahora, miren acá por favor, tenemos que vivir como un pueblo que ha sido salvado por Dios. Eso es interesante. Dios te salvó, Dios me salvó, yo acepto por fe, pero ahora yo tengo que vivir como que ya soy salvo, como alguien que ya aceptó y vive la salvación. Yo tengo que vivir así. Ahora miremos acá esto. Dios nos salvó. ¿Qué otra bendición grande se puede sumar a la salvación que me regala Cristo? ¿Qué más le puedo sumar? Yo no, pero Dios sí. Y Dios le suma una bendición especial, y esa bendición es su ley. ¿Por qué razón? En Deuteronomio 10, versículos del 1 al 15, nosotros encontramos la idea de que la ley es un cerco protector. Y es un cerco protector de una vida próspera. La recordarás. Esto ya hablamos también, ya está publicado en uno de los comentarios diarios. La ley es un cerco protector para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Te das cuenta cómo es la idea? La ley no está hecha para que tú alcances la salvación, sino para que vivas dentro de la salvación. Y funciona como un cerco que te protege. ¿Por qué? Porque el obedecer la ley te da una mejor calidad de vida. Incluso puede darnos una mejor sociedad e inclusive nos daría una mejor nación. Porque lo que tú estás viendo en estos cuadros verdes es lo que Dios deseaba hacer con Israel. Por ejemplo, en una mejor calidad de vida, el Señor quería que los esposos disfruten de un matrimonio sano, que eduquen correctamente a sus hijos e inclusive
disfruten de una buena salud. Esto, pastor, está en la ley. Por supuesto que esto está en la ley. Obviamente, también estaba desglosado en otros mandatos, pero resumidos en la ley, como el no adulterar, o hijos honren a sus padres, o no matar. Entonces, las ideas de todo lo que estamos hablando están resumidas en la ley. ¿Y quién no quiere gozar de una mejor calidad de vida? Al mismo tiempo, viviríamos en una sociedad en la cual los vecinos, por ejemplo, nos tratemos de una buena manera. Una sociedad en la cual primaba la justicia porque no habían mentiras, no había codicia, no había envidia, no había robos. Una sociedad que disfrutaba de la igualdad de la cual tanto habla el mundo, pero habla de manera torcida, de manera equivocada. Y por supuesto, el deseo de Dios era dar una nación próspera, y esa nación, con todo ese estilo de vida, pues iba a ser una luz para las otras naciones. Entonces te das cuenta, querido amigo, que la ley no está hecho para salvarnos, pero sí está hecho para vivir la salvación y vivir de una buena manera la salvación, siendo para nosotros un protector, un escudo de tantos males. Y si tú te pones a pensar, estoy seguro de que muchas cosas has evitado gracias a que tú ya eres salvo por Cristo y vives dentro de la salvación gracias a la ley. Y ahora, ya para ir finalizando, miren estas dos imágenes. Tenemos por un lado al pueblo de Israel y por otro lado al pueblo adventista. ¿Qué hay acá? Tal como era el plan con Israel, nosotros, cada vez que guardamos el sábado, recordamos lo siguiente. Número 1. Recordamos que fuimos creados por Dios, que fuimos creados a su imagen. Él es nuestro creador, a Él debemos de adorar. Eso es lo que recordamos, y no que venimos de un accidente evolutivo fuera de todo propósito. Pero no solo recordamos que hemos sido creados por Dios, también recordamos que fuimos redimidos por Dios. Y eso es lo que dice Deuteronomio 5:15. Así como Dios te creó, Dios también te rescató de la esclavitud, por lo tanto, guarda el sábado. ¿Y el sábado dónde se encuentra? En el corazón de la ley, ¿verdad? Por otro lado, también recordamos que somos el pueblo, el remanente de Dios en esta tierra. Porque eso es lo que dice Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, miren, queridos amigos, ¿por qué guardamos el sábado como parte de los mandamientos de la ley? Porque somos creados, rescatados por Dios, somos su pueblo y guardamos el sábado porque vivimos como un pueblo salvado por Dios. Un pueblo que camina al cielo. ¿En dónde? Nos seguiremos reuniendo de sábado en sábado. Así es que, apreciado amigo, la obediencia a la ley no es para salvarnos. La obediencia a la ley es el fruto de nuestra salvación. Muy bien, de toda esta lección, ya resumiendo, ¿qué hemos aprendido? Que la ley de Dios siempre existió. También que la salvación únicamente es por gracia. Pero las obras, es decir, la obediencia a la ley, viene a ser el fruto de nuestra salvación. Eso es lo que hemos aprendido en la lección de esta semana. Finalmente tenemos que tomar una decisión. Les invito a hacer de cada sábado un día especial. Desde nuestra comida, vestimenta e incluso algunos invitados. Recordemos que fuimos creados por Dios, redimidos por Él, y en el cielo seguiremos guardando el sábado como un monumento a nuestra salvación, salvación por gracia. Y por supuesto, queridos amigos, les invito a estudiar la siguiente lección que titula Escoge, pues, la vida. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Apreciados amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Por mi parte me despido con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad y deseándoles muchas bendiciones.